Hola amigos de Contexto. Hoy tenemos uno de esos programas a distancia que la tecnología nos permite hacer vía Skype con personas que están en otros lugares del mundo lejanos. ¿Qué época vivimos, verdad? En este caso tenemos un invitado, Carlos Amaury Chamorro, quien en este momento está en Londres. Carlos Amaury Chamorro es politólogo, es experto en comunicación social y es mitad brasileño, mitad ecuatoriano. Dada toda la experiencia que tiene Amaury en la política de los últimos años en América Latina, hemos escogido hoy hablar a distancia con él, haciendo un análisis de lo que está pasando en América Latina, principalmente con Rafael Correa, expresidente de Ecuador durante 10 años, del 2007 al 2017, y también en Brasil, con todo lo que ha pasado con la destitución de Dilma, el apresamiento de Lula y el nuevo candidato Fernando Haddad. Pues ya Amaury nos va a ir dando toda esta retroalimentación porque él fue incluso pues asesor de Rafael Correa durante sus años de gobierno y sabemos toda la controversia que ha generado estas acusaciones que se le han hecho a Rafael Correa por muchísimos motivos, pero la última que no se le han probado, y la última ha sido por la supuesta vinculación en un secuestro de un ex congresista en Bogotá en el 2012, Fernando Balda. En el 2012 incluso él ha dicho que no se puede juzgar a una persona por un juicio que ya se celebró. Eso atribuye Rafael Correa. Bueno, vamos a ir comentando durante todo el proceso de este programa, pues lo que está pasando, que se le ha dicho a Rafael Correa que tiene que presentarse cada 15 días en el Ecuador, cosa que él lo considera imposible porque está en Bélgica. Y ya le vamos a ir preguntando a Maury qué es lo que está pasando, cómo ve él la situación a la luz de que él conoce mejor pues tanto a Rafael Correa como lo que está pasando con Lenín Moreno, que es un presidente justamente de su propio partido, era su vicepresidente. De su ex propio partido. Ya no está en el mismo partido. Era vicepresidente incluso de Correa, y Correa se dice que fue que le fue a pedirle que fuese pues el candidato. Todo esto se ha deteriorado mucho, Julio. Tenemos en pantalla a Amaury Chamorro. Amaury, bienvenido a la República Dominicana a través de Contexto. Hola Mauri, es Julio que te habla. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Igualmente. Nos decía Mauri que su nombre es en honor a Mauri Germán Aristi, que tus padres lo conocieron y fueron amigos, y realmente es un gran honor saber esta noticia. Como decía mi compañera de programa, Mónica Gutiérrez, la idea de este programa es poder llevar al público dominicano cuál es la situación que se está viviendo en Ecuador con el presidente Correa. Hemos hecho varios programas sobre el llamado lawfare o judicialización de la política, y realmente lo vemos en el caso de Brasil, lo vemos en el caso de Ecuador, lo vemos lo que ahora mismo está pasando en Argentina. Pero para circunscribirnos a los casos más relevantes, que son Ecuador y Brasil. Y con lo que tú tienes vinculación directa. ¿Qué es lo que subyace detrás de esta persecución? El presidente Correa, que muy apreciado aquí, ha venido varias veces al país, prácticamente fue el que llevó a Lenín Moreno a la presidencia, y se hizo una campaña tan intensa como el propio candidato presidencial, y de un momento a otro el presidente Correa se convierte en un perseguido político. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, solo algunas observaciones. Antes pido permiso. Yo no fui asesor directo del presidente Rafael Correa durante su gobierno. Hubiera sido un tremendo honor, pero no fui asesor de él personalmente, sino trabajé desarrollando estrategias comunicacionales y desarrollando algunos proyectos muy importantes en el área de comunicación.
para el gobierno, para la presidencia de la República, pero no específicamente asesor directo del señor presidente Rafael Correa. Ya. Lo segundo que es y ahí ya entrando en materia, ¿qué es lo que ha sucedido en el caso de Ecuador? Bueno, llegando ahorita ya de una amplia percepción de la ciudad, del mundo, ¿no? De que hubo una ruptura entre dos amigos que se pelearon, entre Lenín Moreno y el presidente Rafael Correa. Pero en realidad lo que ha sucedido es que Lenín Moreno solo gana la presidencia de la República porque el correísmo votó por él con base en un compromiso firmado, público, y bueno, 2 meses de campaña, tarima de Lenín con la gente diciendo que el presidente Correa era el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el mejor presidente que él ya había visto en el mundo. Lenin fue 6 años vicepresidente de la República de Lenín Moreno y los 4 últimos años de la Revolución Ciudadana había actuado como asesor de Ban Ki-moon en la ONU para temas de discapacidad. Sí. Entonces, Lenín Moreno promete y jura lealtad a la Revolución Ciudadana, al presidente Rafael Correa y obviamente a todos los militantes para ganar las elecciones. No obstante, antes mismo, y eso se descubre hace poco, antes mismo del inicio de las elecciones, Lenín Moreno ya había pactado con la banca ecuatoriana, ya había pactado con Estados Unidos, echar del país, para volver como presidente de la Revolución Ciudadana, porque él sabía que era la única, no solo ganaría la elección aquel que fuera candidato de la Revolución Ciudadana. Y bueno, Lenín Moreno, como fue vicepresidente, tenía una aprobación elevada, se transforma en el candidato de sucesor de Rafael Correa y gana las elecciones. A partir del momento que él gana las elecciones, al día siguiente, él ya rompe con el correísmo, él ya rompe con el programa de gobierno firmado, registrado en el Consejo Nacional Electoral, dando paso a una entrada ya de un proyecto de vuelta al pasado, o sea, hacia el neoliberalismo. Lenín Moreno ahorita es un presidente que hasta por su condición física casi no trabaja, él trabaja pocas horas al día, 2, 3 horas al día apenas. Básicamente su gobierno neoliberalizado por la última electoriana permitió, y ustedes saben lo que significa, la vuelta a naciones norteamericanas en territorio ecuatoriano. O sea, los Estados Unidos en este momento tiene aviones estacionados en el territorio ecuatoriano, tiene una oficina de asesoría de seguridad al gobierno ecuatoriano, lo que sabemos que quiere decir eso, y con gente del área de la CIA, de la NSA, de las Fuerzas Armadas, presencia en suelo ecuatoriano, lo que es absolutamente inconstitucional, ya que la Constitución del Ecuador claramente dice que es prohibida la permanencia de cualquier tipo de miembro de las Fuerzas Armadas extranjeras en territorio nacional. Entonces, Lenín Moreno lo que hace no es traicionar a Rafael Correa, lo que él hace es mentirle al pueblo ecuatoriano, trayendo de vuelta un modelo de gobierno, un modelo de económico que no era el que se eligió en las urnas. Entonces, a partir de ese proceso, la ciudadanía ecuatoriana, que es ampliamente correísta, también vale recordar que el presidente Correa, si él se presentara a una elección en este momento en contra de cualquier político o cualquier ciudadano ecuatoriano, el presidente Correa ganaría las elecciones en primera vuelta. El piso del correísmo, el voto duro del presidente Correa, es del 40% del país, es muy elevado. Correa ganaría las elecciones en primera vuelta, tendría la capacidad de reagrupar los sectores sociales alrededor de un proyecto de la Revolución Ciudadana, que no quiere decir que sean correístas, pero que apoyan el programa de gobierno orientado hacia la ciudadanía, hacia el combate de la pobreza, hacia acabar con las desigualdades que tanto afectan el país. Como eso sucedería, Lenín Moreno y la derecha iniciaron un proceso de una operación que se engloba dentro del marco de lo que se llama de lawfare, ¿no? Esa guerra judicial. Sí, es la politización de la justicia en el país para impedir de que la Revolución Ciudadana, primero, tuviera un partido para disputar las elecciones presidenciales. Nosotros en este momento no pudimos, no alcanzamos, no nos autorizaron por parte del Consejo Nacional Electoral a inscribir un nuevo partido. También trabajaron para que el presidente Rafael Correa no pueda ser candidato a presidente de la República por ningún otro partido del país. ¿Y eso cómo le impiden al presidente Correa ser candidato
en unas eventuales elecciones. Lo que se inició por medio de un fraude que se llama consulta popular, que fue realizada el 4 de febrero de este año. La consulta popular no tuvo, o sea, también contextualizando un poco, en cualquier país del mundo una consulta popular o un referendo tiene que ser aprobado por la Corte Constitucional, que es el máximo guardián de protección de la Constitución de los países. ¿Qué quiere decir? Yo solo puedo pedir a la población que se manifieste si la Corte Constitucional, primero, me la autoriza y segundo, si define que la misma consulta popular es el mejor mecanismo para modificar la Constitución. Recordemos que una constitución de un país puede ser modificada vía votación directa, o sea, a través de un referendo, de una consulta, a través de una asamblea constituyente o a través de enmiendas específicas realizadas por el legislativo, básicamente, aprobadas por el Congreso de los países. Entonces, Lenín Moreno lanza una consulta popular que de manera escondida, digamos, de manera no evidente, entre 7 preguntas, hace con que la gente de alguna manera vote en contra de la posibilidad de que el presidente Correa, no el presidente Correa, sino cualquier persona en el Ecuador que ya ha ocupado un cargo en los últimos 8 años no pueda ser electo para el mismo cargo. El único que había sido electo presidente de la República en los últimos 8 años había sido Rafael Correa. Entonces, se crea un marco legal inconstitucional, ya que el referendo era inconstitucional, la consulta popular era inconstitucional. Entonces, hay dos mecanismos importantes que debemos entender. Primero es que se vota para que se crea ese mecanismo jurídico que impide al presidente Rafael Correa lanzarse candidato. Y el segundo es que crea un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una de las funciones del Estado del Ecuador, crea una especie de un consejo transitorio que tiene la potestad de sobreponerse a la misma Corte Constitucional, a la misma Constitución ecuatoriana, lo que es un atropello judicial, así como que si estuviéramos de vuelta a los años de la dictadura militar en América Latina. Amaury, yo tengo entendido que habrá otra consulta popular como la que tú dices en octubre para unas leyes que había, vamos a decir, hecho Correa, la ley de la plusvalía, de la comunicación y de la educación superior. ¿Qué es lo que se quiere cambiar? ¿Qué es lo que había? ¿Cuál es la situación? Mira, bueno, lo primero es, también contextualizando rápidamente, el Ecuador, la Revolución Ciudadana, realizó una asamblea constituyente en 2008 que permitió crear un marco legal, o sea, no solo la Constitución, pero el funcionamiento de la misma justicia, de la función judicial, que no permitiría que legalmente se instalara de vuelta el modelo neoliberal en nuestro país. Para poder volver con ese modelo neoliberal es importante atropellar los procesos constitucionales, poder derrogar de manera vil e ilegal cualquier tipo de ley que impida que el neoliberalismo se vuelva a instalar en el país. Entonces, ¿qué es lo que Lenin va a hacer? Primero, la ley de comunicación. La ley de comunicación, en este momento, ella garantiza de que cualquier ciudadano que se vea afectado por alguna publicación en un medio impreso o vehiculación en un reportaje, lo que sea, en cualquier medio electrónico, ¿no? Que utilice ahí, sea las redes sociales, sea los sitios web, o sea vía radiofrecuencia, o sea un canal de televisión o una radio, tengan que devolverle ese espacio al ciudadano para que él pueda defenderse y explicar. O sea, yo no puedo condenarlos a ustedes de que ustedes han cometido un crimen sin presentar pruebas, pero los medios de comunicación lo que hacen es decir eso. Entonces la ley obliga a que si ustedes se ven afectados por lo que yo estoy diciendo, ustedes pueden presentar un pedido escrito y el medio de comunicación tiene que dar el mismo tiempo, el mismo espacio para que ustedes puedan escribir su defensa sobre esa acusación sin sustentación del medio de comunicación. ¿Y eso se quiere revertir, Amaury? ¿Quiere revertirse eso? Claro, claro. ¿Por qué? Porque eso ha obligado a que los medios de comunicación tengan que subordinarse, al poder popular. O sea, cualquier ciudadano, imagínese una ama de casa, un lustrabotas, una persona que trabaja en el área de limpieza. O sea, los trabajadores más humildes, más sencillos de nuestro país tienen el mismo poder de que un alto empresario. Si un ciudadano, por muy humilde que sea, entrega un pedido de rectificación de un medio de comunicación, es obligado a darle ese espacio.
Otra cosa importante, por primera vez los medios de comunicación fueron obligados a pagarles el seguro social a sus trabajadores y pagar impuestos. Entonces, la ley de comunicación no tiene lo que han metido mucho la CIP, ¿no? Que es esa sociedad de prensa aquí de nuestro continente, que en realidad son los grandes grupos que defienden los intereses de los medios, de los dueños de los medios de comunicación. Decir que hay censura en el Ecuador es mentira. No existe la censura en el Ecuador. No existe la censura previa. No está en ningún artículo de la ley de comunicación. Eso fue una mentira, como es clásico de las empresas de comunicación de nuestro continente, algunas de ellas, ¿no? Los grandes sectores, los grandes grupos que no están preocupados realmente con lo que sucede en nuestro continente, en mentir sobre esa matriz. Entonces, la ley de comunicación ya tiene que ser derogada. ¿Para qué? Para que los medios de comunicación vuelvan a autorreglamentarse. Amaury, nos tenemos que ir a la pausa, pero me gustaría, no entendí muy bien qué es lo que ellos dicen que está mal con esta ley de comunicación. Cuando volvamos de la pausa, nos los explicas. Volvemos. Bien, amigos, estamos en esta entrevista a distancia con Amaury Chamorro, que él se encuentra en este momento en Londres. Amaury es politólogo, comunicador social, ecuatoriano-brasileño o brasileño-ecuatoriano, como queramos. Y hemos estado conversando sobre la situación que muchos fuera del continente o de lo que es la política activa no entienden de la situación del presidente Correa. El presidente Correa, que hizo unas transformaciones gigantescas en el Ecuador, hoy se encuentra prácticamente exiliado en Bruselas. Él había tomado la decisión, para no interferir en el nuevo gobierno, de irse a dar clases en Bruselas, donde es su esposa, pero literalmente se desató una persecución que ya lo tiene, utilizando el sistema judicial de nuevo, lo tiene prácticamente contra las cuerdas. La política que ha implementado Lenín Moreno, que proviene de la misma fila del movimiento de Alianza País que creó el presidente Correa, ha completamente transformado las bases políticas de las cuales se rescató o se reclamó siempre Alianza País y la corriente del presidente Correa. Para poner unos pocos ejemplos que Amaury los mencionaba, es decir, después de la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, al Ecuador, en junio de este año, el presidente Moreno prometió el regreso de los militares norteamericanos que tenían una base militar en Manta, en Ecuador, supuestamente para vigilar cuestiones de narcotráfico, pero realmente para vigilar militarmente todos los movimientos en América del Sur. Además, prometió algo que es un tema sensible, la entrega de Julian Assange, el cabeza de Wikileaks, que encuentra prácticamente apresado por las autoridades inglesas en la Embajada del Ecuador y pendiente de un asilo político que no se le ha concedido. Además, ha renovado las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y ha prometido un aumento de las tarifas de los servicios y un recorte de la inversión pública. Es decir, es un programa absolutamente en ruptura con la Revolución Ciudadana. Lo que a mí más me llama la atención, Amaury, es cómo este hombre, que durante todo el proceso de la Revolución Ciudadana estuvo en Alianza País, ni siquiera es el caso de Temer, porque Temer viene de otro partido. Sí, muy distinto. Uno dirá, bueno, ¿por qué salían con un tipo como Temer, el PT? Pero eso es otra cosa. Sí, eso es otra Pero cosa. Lenín Moreno era parte del
de Alianza País y del gobierno. Era su Y vicepresidente. fue vicepresidente. Y ahora, además de la persecución al presidente Correa, hay que mencionar que han encarcelado al vicepresidente Glass también, a Jorge Glass. Ya lo han condenado y lo han encarcelado. El correísmo tuvo que romper políticamente porque se cooptó la mayoría de los parlamentarios y legisladores y dirección de Alianza País, y ha creado otro movimiento que ahora también se le impide que pueda presentar al presidente Correa eventualmente en unas próximas elecciones. Es difícil entenderlo, esta voltareta. En América Latina se dan muchas voltaretas, pero de pasar de ser un partidario de la Revolución Ciudadana a darle una vuelta de la tortilla absoluta es realmente increíble. Este hombre realmente es un caso digno de estudio prácticamente. Bueno, solo quería también iniciar unas pequeñas observaciones, serían importantes para el contexto, me permito comentarlas, que es primero, al comienzo habías indicado que Balda, el ex congresista Fernando Balda, es mentira. Fernando Balda, que es el supuesto secuestrado, víctima de un complot que Rafael Correa coordinó personalmente su secuestro, lo que es mentira. Él va al mundo a decir de que él sale a América Latina, él era asambleísta y que él era un perseguido político porque era un gran opositor. Como la gente no conoce la coyuntura del Ecuador, también es importante destacar de que él nunca ha sido asambleísta. Él nunca ha sido congresista en el Ecuador. No. Él jamás se ha sentado, ni siquiera ha entrado al hemiciclo de la Asamblea Nacional a trabajar. Es mentira. Él utiliza esto engañando la comunicación del continente justamente para intentar dar un aire de que él era un perseguido político. Segundo, que yo apunté aquí, que tú habías comentado que el presidente Rafael Correa está en un exilio. En realidad, qué bueno que lo comentas, porque en realidad el presidente Correa, 2 años antes de terminar su gobierno, él ya había anunciado que se iría a Bélgica. Sí. ¿Por qué a Bélgica? Su esposa es belga. Él estudió un masterado en la Universidad de Lovaina en Bélgica, conoció a su esposa, se casaron y ellos tenían un compromiso personal que después de 25 años de fuera de Bélgica, cuando los papás de ella los suegros del presidente estuvieran mayores, ellos volverían a Bélgica. Entonces el presidente cumple ese acuerdo con su esposa, disculpe, es algo muy personal de él, pero siempre lo dice, por eso lo repito, y él realmente lo había anunciado 2 años antes de terminar su gobierno, que se volvería a Bélgica. Entonces, toda esta persecución en contra del presidente Correa comienza ahora. ¿Por qué? ¿Por qué comienza ahora? Porque ellos se imaginaban que después de un año de masacres mediáticas, porque lo que han mentido en relación a la Revolución Ciudadana y al presidente Correa, después de la detención ilegal del vicepresidente de la República, Jorge Glass, que en este momento se encuentra preso a 6 años de cárcel por un juicio absurdamente lleno de vicios, ellos ven que en la votación, en esa consulta popular que hicieron al comienzo del año, el presidente Correa tenía un piso del 40%. Ellos se dan cuenta que el correísmo es muy fuerte y que le devolvería al presidente Correa la presidencia de la República en caso de que así lo quisiera, o que la Revolución Ciudadana podría elegir un otro candidato a presidente de la República en el caso de que el presidente Correa no quisiera lanzarse. Entonces se inicia un proceso de persecución político-judicial en contra del presidente Rafael Correa, que ya estaba en Bélgica. Entonces la gente cree que él está en Bélgica huyendo de la... No, él está en Bélgica, vivía en Bélgica, porque estaba trabajando ya por todo el mundo. Podemos también tener un programa de televisión en la red de Russia Today, que es Europa. Entonces él ya había trabajado ahí. Entonces, volviendo al tema, Lenín Moreno lo que hizo, bueno, las traiciones son históricas, ¿no? En la historia de la humanidad. Sí. Desde el Fiates, que traicionó a los propios espartanos, bueno, en nuestra historia de América Latina, cuántos militantes de izquierda Fernando le dieron la espalda a sus movimientos, la historia de Eloy Alfaro, el gran padre de la patria ecuatoriana, que fue traicionado por su vicepresidente, su sucesor, en un caso muy parecido, y fue asesinado por eso. Bueno, ahí está Santander, vicepresidente de la República de la Gran Colombia, que traiciona a Simón Bolívar, inclusive intenta asesinarlo, fue el responsable del asesinato de Antonio José de Sucre, que era
gran mariscal de los ejércitos libertadores de nuestro continente. Entonces, es común, eso sucede, es más común de lo que imaginamos. Entonces, Lenín Moreno fungió de vicepresidente de la República y después decidió implementar un proyecto neoliberal que se vende hacia él y que está intentando implementarse en el Ecuador y que sí ha caído de vuelta a los norteamericanos, a los estadounidenses, perdón, a nuestro territorio, y ahora negocia con Inglaterra la entrega de Julian Assange. Pero eso va de la mano con otro tema importante. Ellos esperan que los Estados Unidos cambien la acusación a Julian Assange, que llevaría a una ejecución, o sea, lo matarían a Julian Assange en la cárcel por el tema de declararlo condenado por una cadena perpetua. Entonces, Lenín Moreno y la derecha ecuatoriana están negociando para ver de qué manera lo entregan, pero obviamente de eso depende la posición de los Estados Unidos. Entonces, en el Ecuador ahorita hay ya un paquetazo. Se subió el precio de la gasolina, se está subiendo el precio de la energía eléctrica, ya aumenta sensiblemente el volumen de desempleo. El Ecuador ahorita camina a darse contra la pared en materia económica, ya que Lenín Moreno creó un proceso de instabilidad jurídica y política dentro del país, ahuyentando así la inversión privada extranjera, y también ha hecho algo muy grave que ya no se podía realizar en el Ecuador, que es un perdonazo. Él acaba de perdonar 4.5 mil millones de dólares de deudas de 200 familias propietarias de las empresas en el país, de las principales empresas en el país, para que no paguen los impuestos atrasados, impuestos a la renta, o también inclusive los impuestos relacionados a los seguros sociales, a los beneficios de los trabajadores del país. Entonces, Lenín Moreno, eso es lo que demuestra, y él dice que el Ecuador está quebrado. Entonces, si está quebrado, ¿cómo vas a dejar de cobrarle los impuestos a los ricos? No solo a los ricos, sino a aquellos que están debiendo plata al Estado, ¿no? Entonces, aumenta el precio de la gasolina, de la luz, de la energía eléctrica, lo que afecta directamente el bolsillo de las clases medias, de los pobres, que son los que pagan los impuestos, y perdona a sus amigos con 4.500 millones de dólares. Entonces, la fórmula va a llevar al país a un estallido económico que muy probablemente se refleje, eso sí, en un proceso de salida a las calles, de marchas, de reclamos. El Ecuador es un país que tuvo 7 presidentes en 10 años, o sea que el ecuatoriano sí sale a las calles a tumbar a sus presidentes en el caso de que estos no cumplan con los acuerdos sociales. Y bueno, lo de Lenín Moreno camina un poco hacia ese lado, ¿no? ¿Es cierto lo de la consulta popular en octubre, Amaury? La nueva consulta. Lo que hablábamos, sí se camina a intentar darle un aire de validez, de validad popular a atropellos legales. Por ejemplo, la ley de comunicación, ella fue aprobada por una consulta popular, o sea, por un referendo. La ley de comunicación es resultante de un proceso amplio de construcción de una ley junto con la población ecuatoriana, que en este momento va a devolver a los medios de comunicación una especie de una inmunidad que les va a permitir hacer cualquier tipo de atropello comunicacional, de mentir, de lo que ellos quieran. Ahora en este momento en el Ecuador no se podría mentir, no se podría tergiversar la información porque los medios son obligados a hacer rectificaciones y eso los incomoda mucho. Entonces, no se hizo, por ejemplo, otra cosa importante, la ley obligaba a que se distribuyeran las frecuencias de radio y televisión en 1/3 a las comunidades, a los medios comunitarios, 1/3 a los medios privados, 1/3 a los medios públicos. Entonces, Lenín Moreno no quiere y no lo va a implementar, y por eso tiene que derrogar la ley de comunicación, por ejemplo. Entonces, muy probablemente él quiera hacer esto, pero la situación de apoyo popular hacia Lenín Moreno y el gobierno, este gobierno traidor, de corruptos, que está intentando destruir la revolución ciudadana, cae sensiblemente. Lenín Moreno ahorita debe estar como que por vuelta del 40% de aprobación, en una caída vertiginosa, sale del 60% al 40% en apenas algunos meses, obviamente por una mala gestión y incumplimiento, ¿no?, de acuerdos realizados a través de las elecciones presidenciales. Amaury, en cuanto a la ley de educación superior y a la ley de plusvalía, que también se quieren meter dentro de esa consulta, ¿qué es lo que quieren cambiar y qué es lo que cambió Correa? Mire, la ley de plusvalía es importante entenderla en lo siguiente. La explotación de la tierra, y en eso República Dominicana ha sufrido muchísimo también, como todos los países de América Latina, hace con que cada vez menos la sociedad y las personas tengan acceso a comprar sus casas o, en el caso del campo, a tener sus pequeñas parcelas de tierra para poder producir
por ejemplo, en lo que es la agricultura familiar. Sí. O sea, hay gente que se hace multimillonaria con la explotación del suelo en el objetivo de ganar más dinero y obtener más plusvalía. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita, por ejemplo, digamos que en República Dominicana se quiere construir una carretera. La información se filtra y que en esa carretera va a pasar por ciertos terrenos. ¿Qué es lo que la élite de los países hace? Compra esos terrenos a precio porque tiene la información privilegiada, compra esas tierras muy baratas y después cuando construyen la carretera las venden con un sobreprecio tremendo. Eso hace que exista una presión en contra de la población que aún no tiene casa y que cada vez sea más caro comprar su casa. Es eso lo que el presidente Correa de alguna manera ha trabajado muy fuertemente para que se paguen impuestos sobre las superutilidades de ese tipo de explotación de la tierra como medio de enriquecimiento de unos muchísimos sectores de la población que son los millonarios de los países. Pues siempre, esto sucede en todo el mundo. Ese tipo de impuesto existe en todo el mundo, pero en Ecuador sería una especie de un crimen. Y la otra ley superior tiene que ver con algo importante. En el Ecuador, el presidente Correa, desde que asumió la presidencia de la República, ha trabajado fuertemente para lo que él llama el cambio de la matriz productiva. Él no quiere más que el Ecuador, él no quería, y la población aceptó ese desafío, de que el Ecuador superara un modelo económico que dependa de la extracción del petróleo o de los recursos naturales de nuestro país, para transformarse en una sociedad que tenga la capacidad de producir riquezas con el conocimiento, con la tecnología, con el desarrollo científico. Entonces, para eso era importante reglamentar la educación en el país. Cualquier persona en Ecuador podría abrir una universidad en un garaje de su casa y poder emitir diplomas. O sea, se estafaba a la gente porque se cobraba carísimo para que los estudiantes que no tenían acceso a las universidades públicas, que hoy existe un acceso a las universidades públicas y es gratuito, estudia de manera gratuita en las universidades, tuviera que dejar de estudiar en esas universidades de garaje. Entonces se hace una reglamentación, se acaba con esas universidades, se cierran las universidades, se las asesora para ver si ellas superaban un corte mínimo, porque era necesario hacer una serie de exámenes y de evaluaciones. Si las universidades no cumplían inicialmente esa meta, ellos tenían una asesoría para poder mejorar su calificación y ahí un segundo examen, intentar ser aprobadas para continuar operando como una universidad privada. En el caso de Ecuador, muchas de ellas cerraron porque no pudieron hacer eso, creían que podían hacer arreglos pagando el fiscal o pagando los concursos y el ministro, y con eso podrían continuar operando. Entonces, ahora lo que Lenin quiere es, los grupos de derecha, es derogar esa ley para que vuelvan esas universidades de garaje, para que la universidad pública, que sería la punta de la lanza para llevar al Ecuador a cambiar un modelo de extracción, de utilizar el petróleo apenas casi que como única fuente de riqueza para el Estado, pudiera trabajar en el desarrollo de tecnologías, de conocimiento, inclusive de conocimientos ancestrales, utilizar, por ejemplo, el conocimiento de las nacionalidades indígenas que viven en la Amazonía, sobre el uso de ciertas plantas, sobre el uso medicinal de la naturaleza. Sabemos que es un negocio multimillonario que básicamente lo manejan las empresas europeas y norteamericanas. Inicialmente en Ecuador se quería obtener un proceso de desarrollo científico que pudiera traer resultados para la misma sociedad ecuatoriana. Entonces, Lenin va a impedir eso. Lo que él quiere es que vuelvan esas universidades de garaje, grandes grupos económicos que tienen universidades privadas, que están por toda América Latina, para poder hacer negocios en el Ecuador. O sea, la preocupación de él no es en sobreponerse o sobrepasar el subdesarrollo que vivimos en nuestro continente, en nuestro país. Bueno, qué interesante escuchar esto de ti, que conoces muy bien la situación del Ecuador. Nos tenemos que ir a la pausa. Un complemento. Vamos a una pausa. Sí, nos tenemos que ir a una pausa, pero pues no sé. Quisiera que el último eso te iba a decir, que también queremos enfocar un poco el tema de Brasil contigo. Sí, porque ya las elecciones son muy pronto. Sí, volvemos prontito, Amaury. Volvemos. Bien, amigos, le estamos llevando este programa especial con una conversación remota con Amaury Chamorro. Él está ahora mismo en Londres, él es brasileño ecuatoriano. Hablamos los dos primeros segmentos sobre la situación del presidente Correa y la evolución política del Ecuador bajo este nuevo gobierno de Lenín Moreno y la persecución judicial que se ha querido desatar
o que se ha desatado sobre el presidente Correa. En mi opinión, quizás el mejor presidente de esa ola progresista y democrática que hemos tenido en América Latina, sin disminuir a ninguno de los otros. Ahora, aprovechando que Amaury también es brasileño, creo que vives en Brasil, el próximo 7 de octubre habrán elecciones. Ya todos conocemos la institución, el golpe parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff sobre la base de argumentos muy débiles. También el apresamiento sin ninguna prueba al presidente Lula da Silva y el impedimento de que participara como candidato del PT en estas elecciones, que se trató hasta última hora, y el propio Partido de los Trabajadores y el presidente Lula han apoyado al que fue su ministro de Educación por mucho tiempo y fue gobernador del estado de Sao Paulo. Alcalde de la ciudad de Sao Paulo. Alcalde de la ciudad de Sao Paulo. Fernando Haddad. Hemos visto que las encuestas lo plantean o en un primer lugar o en un segundo lugar cercano al candidato de la ultraderecha, Bolsonaro. ¿Qué puede pasar en Brasil después de esta primera vuelta? Primero, habrá una segunda vuelta entre Haddad y Bolsonaro y después, ¿qué pasará 3 semanas después? ¿Qué se prevé que podrá pasar en Brasil en las elecciones ya en la segunda vuelta? Y tomando en cuenta que toda la oligarquía brasileña y todos los medios de comunicación se confabularon contra Dilma, contra Lula y contra el PT, y probablemente van a hacer todo lo posible porque Haddad no gane estas elecciones. Pero, ¿qué puede pasar? Amaury. Bueno, yo creo mi hipótesis, mi apuesta, yo diría, es que Fernando Haddad gana la elección presidencial de este año. Jair Bolsonaro, que es el otro candidato de derecha que probablemente pase a segunda vuelta el próximo día 7, Jair Bolsonaro es un ex militar, capitán del ejército, participó de la dictadura militar, es un tipo de la ultraderecha brasilera, o sea, él es a favor de la vuelta de la dictadura militar, es a favor de la tortura, él lo dice explícitamente, él quiere que todo ciudadano pueda comprar armas. Él una vez, eso es terrible, pero hay que decirlo, una vez durante una discusión en el Congreso sobre el tema de la ley de protección a las mujeres y todo, una diputada hace un discurso muy fuerte y él le dice a ella en vivo, yo no te violaría porque no lo mereces. Tú no mereces ni ser violada por mí. O sea, imagínense, ese es Jair Bolsonaro. Entonces, Jair Bolsonaro, que ha tenido una historia muy fuerte en contra de las mujeres, homofóbico y todo, en este momento tiene un techo muy bajo. Él no tiene mucho cómo crecer en el voto conservador, ni siquiera de centro, porque su postura antifeminista, racista, xenófobo, ha permitido que su techo se mantenga estable. Entonces, en una segunda vuelta, él perdería la elección presidencial para cualquier candidato que pasara con él a la segunda vuelta. Entonces, Jair Bolsonaro básicamente llegó a su techo. A su vez, Fernando Haddad, que como tú muy bien lo indicaste, es exalcalde de São Paulo, ministro de Educación, Lula, un académico de izquierda que en realidad se transforma, fue el candidato a vicepresidente de la República ahora con Lula, hasta que el presidente sea detenido y condenado ilegalmente e impedido de participar en las elecciones presidenciales. Entonces, Fernando Haddad sale a partir de un techo de más o menos el 20%, que es el voto, sale a partir de un piso de votación mínima, que es el del 20%, yo diría que es el voto duro petista. El petista votaría, la gente del Partido de los Trabajadores votaría por cualquier persona que se pusiera el candidato, sería un 20% mínimo. Entonces, la tendencia ahorita es que Haddad, inclusive yo creo que hay posibilidades de que él pase a segunda vuelta en primer lugar, superando a Jair Bolsonaro. Entonces, él va a ganar la elección.
Ahora hay que ver también otro componente importante. Ahorita se juega no solo la presidencia de la República, se juega también la constitución del Congreso Nacional Brasileño, Sí. tanto para Senado como para diputados, o sea, la Cámara Alta, la Cámara Baja, ambos son electos ahorita también. Entonces, obviamente Brasil depende, no es un gobierno, no tiene una constitución de un Estado republicano presidencialista, hiperpresidencialista, como es el caso, por ejemplo, de Chile, en que prácticamente el legislativo, o sea, el Congreso tiene un rol muy secundario, prácticamente no influye en nada. En el caso de Brasil, no, el Congreso Nacional después de justamente paralizar el Estado brasileño, y a lo que todo también parece que la izquierda o el progresismo o los sectores más de centro no tendrán la mayoría en el Congreso, y eso va a dificultar un poco lo que va a ser la gestión del presidente de la República en el caso que gane Fernando Haddad. Tú dices que no tendrán mayoría. No tendrá mayoría. La mayoría continuará siendo conservadora. Hay un sector muy importante, muy fuerte dentro de Brasil, que es el sector de las iglesias evangélicas, los cristianos, esos neopentecostales. Ellos en este momento son casi el 30% del total del Congreso brasileño. O sea, tienen un poder muy grande en el país. Ellos han determinado inclusive un poco de la agenda de políticas públicas en Brasil, llevando a extremos, como es el caso, por ejemplo, de no querer dar clases de educación sexual, o en el caso de que ellos quieren que se enseñe el tema de la vida, de vuelta a las nacionales, o sea, dejando de ser educación laica para ser evangélica. Entonces, en este caso es entender este fenómeno porque está influyendo directamente en el Congreso brasileño, que a su vez va a determinar cuál es el tipo de relación que va a existir entre un presidente supuestamente un presidente de izquierda, en el caso que gane Haddad, y un Congreso en su mayoría muy conservador. Hay un fenómeno también que se está verificando. No es solamente el mantenimiento del PT como principal fuerza organizada en Brasil y el surgimiento de esta candidatura de ultraderecha de Jair Bolsonaro, sino también, vamos a decir, es el colapso de los partidos tradicionales, porque el partido que fue instrumental ahora en el golpe a Dilma, el partido de la socialdemocracia brasileña, tengo entendido que no llega ni al 6%, y que en tercer lugar está Ciro Gómez, que eventualmente haría un llamado a votar también por el PT, ¿no? Claro que sí. Esa es la situación. Lo que ha sucedido, a ver, existe un fenómeno importante. En América Latina, de manera general, surge un fenómeno muy peligroso que es los partidos sin historia, los partidos que nunca han participado de la política. Soy partido político, pero no soy político. No me importa la política. Lo que yo quiero es el bien de las personas. Lo que es una forma de mentir, engañar a la ciudadanía, es un fenómeno nuevo, porque la izquierda fue impedida de llegar a la presidencia de la República en nuestro continente desde los años 50, 60. ¿No? Recordemos que la cantidad de golpes de Estado, invasiones norteamericanas, guerras civiles para impedir que los presidentes o los movimientos progresistas de cuño popular pudieran llegar a las presidencias de la República. Se acaban las dictaduras, vuelve el proceso democrático, por primera vez existen elecciones presidenciales directas, libres y universales en todos los países de nuestro continente. O sea, por primera vez se puede votar libremente, si es que podemos decir que es votar libremente, a partir de los años del 85, de los años 90, en todo nuestro continente. Entonces, ahora vuelve a ganar la izquierda, y la izquierda es ampliamente masacrada por la politización de la justicia, por los medios de comunicación, que de alguna manera eran la reserva moral de la lucha política, la lucha de clases, de la ciudadanía, y ahora se ve inmersa de manera proposital y casi que siempre mentirosa como una opción política corrupta. Entonces, como el caso de O Globo en Brasil. Claro, O Globo en Brasil. Es un partido político casi. Televisa, RCN en Colombia, ¿no? Ahí hay el comercio en Perú, eso es, todos los países, pasan por eso. Entonces, en ese caso, surgen partidos que dicen, mira, yo no soy de izquierda, no soy de derecha, pero tengo algo bueno, yo no soy corrupto, no tengo historia, no he participado de absolutamente nada. Entonces, surgen esos fenómenos que de alguna manera
son una tendencia que va a caminar como opción, se van a transformar en opciones políticas y eso hay que tomar mucho cuidado. El PSDB fue un artífice, pero el gran realizador del golpe parlamentario a Dilma Rousseff fue el PMDB, el partido de Michel Temer, que era vicepresidente de la República y que tenía la presidencia del Congreso Nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que la traición nace a partir de dentro de la coalición del gobierno, pese a que Ciro Gómez, algunos meses, años antes, y es público eso, porque él siempre lo ha dicho, avisó a Lula, avisó a Dilma de que iba a suceder eso, porque justamente él sabía que el PMDB es una especie de un parásito político muy grande, es un partido grande en términos de Congreso, que si no tienes el apoyo de él se te hace muy difícil conseguir una coalición de mayoría. Entonces el PMDB está preparando un golpe de Estado en contra de Dilma Rousseff. El PSDB ha perdido mucha fuerza, se ha concentrado, se ha trincherado básicamente en el estado de São Paulo, pero a su vez el estado de São Paulo también es afectado económicamente. Obviamente es el estado más fuerte de Brasil, con una gran industria, con grandes grupos de proveedores de servicios, que en este momento acaban siendo muy afectados por la desaceleración económica, lo que quiere decir que estos grupos, estos partidos políticos que afectaron de alguna manera el Estado de Derecho en Brasil y que derrocaron a la presidenta Dilma Rousseff, sean penalizados en las elecciones, por lo menos en las presidenciales, en las elecciones para gobernador, que también son este año. Bueno, Mauri, excelente, se nos acabó el tiempo. Ha sido muy, pues, hemos conocido a partir de ti, pues, estas situaciones ya más de cerca. Tú que eres, pues, brasileño y ecuatoriano, has vivido estas situaciones en estos dos países y la verdad es que es un lujo tenerte vía Skype aquí desde Londres. Ojalá podamos repetirlo para las elecciones. Claro, tú estarás en Brasil, claro. ¿no? Estarás en Brasil para las elecciones. Para las elecciones hagamos uno nuevo. Claro, por eso. Vamos a hacer uno nuevo contigo para las elecciones que ya son, pues ya muy pronto. Pues muchas gracias a Mauri. Ha sido a Mauri Chamorro desde Londres, quien ha estado con nosotros en esta conversación, pues edificándonos sobre lo que está pasando en estos dos países como ejemplo de Latinoamérica. Amigos, gracias. Hasta la próxima.